Buenas tardes a todos, bienvenidos al tercer y último día de las 11º jornadas Fotografía en Tránsito que venimos organizando desde 2005. Han sido unos días llenos de nuevos conocimientos y fuentes de inspiración, estamos muy contentos. Les recuerdo rápidamente, para los que no lo hicieron todavía, que esta primera conferencia de Rita Lessner será en inglés y la vamos a estar traduciendo simultáneamente. Está Federico Brum, escondido ahí arriba, haciendo la traducción, así que los que deseen escucharla en español, por favor acuérdense de retirar los aparatos, los auriculares. Allá afuera, los que no lo hicieron todavía, llevan su cédula y hacen ese intercambio. También les recuerdo de retirar los certificados en los cortes, los certificados de participación, y también si nos pueden entregar las encuestas en el buzón, siempre nos ayuda a ir mejorando cada vez más los programas que realizamos. Rita Lessner, fotógrafa, artista y documentalista políticamente comprometida con todos sus proyectos, de Canadá, trabajó cubriendo las guerras en Irak y Afganistán y la cotidianidad en el Medio Oriente durante 10 años, terminando esto en un premiado proyecto de la trilogía del Levante, Líbano, Israel, Palestina, 2006 a 2015, y el también premiado cortometraje Miklat. Cuando estuvo en Irak, Rita primeras fotografías de detenidos atados y encapuchados por el ejército estadounidense y fue capturada por los rebeldes de Fateh Saddam, semilla del actual ISIS. Más allá del fotoperiodismo tradicional, Rita integra diversas disciplinas en el análisis de las relaciones entre fotografía, texto, tecnología, sistemas de poder y artes visuales. Y de esto se va a tratar en bastante profundidad su actual conferencia. Bueno, sus fotografías han sido publicadas en diversos medios, nombro algunos como Time, Newsweek, GeoFrance, Colors, Chinese Photography Magazine, Rolling Stone, The Phnom Penh Post y tantas otras revistas y otros medios. Y también ha expuesto en muchas galerías y museos en diversas partes del mundo y recibió 3 medallas de oro del Canadian National Magazine Awards. Entre otros proyectos editoriales, Rita publicó recientemente Looking for Marshall McLuhan en Afganistán, buscando a Marshall McLuhan en Afganistán, obra interdisciplinaria sobre fotografía, tecnología y guerra, el docente de fotografía documental e historia en la Universidad de Toronto. Rita fue invitada para dar esta conferencia en las jornadas y también para exponer parte de este proyecto Buscando a Marshall McLuhan en Afganistán en la fotogalería del Parque Rodó, que inauguramos este pasado domingo y que se puede visitar a cualquier hora, de cualquier día, hasta el final de enero del año que viene. También está realizando un taller de producción fotográfica que termina este viernes. Los dejo con Rita y muchas gracias. Muchas gracias. Me encanta hablar en español, pero el interés de la económico de la lengua, de las palabras y el aspecto de la gramática para hablar en inglés. Bueno, ese soy yo. Bueno, como Verónica dijo, mi proyecto se llama Buscando a Marshall McLuhan en Afganistán y lo llamo un proyecto porque, como van a ver, es un emprendimiento interdisciplinario, multimedia, pero antes de empezar y para aclarar, Marshall McLuhan
Algunos lo van a conocer. Hay mucha gente que aquí sabe quién fue Marshall McLuhan. ¿Alguien sabe quién fue Marshall McLuhan? Marshall McLuhan nació en Canadá en 1911 y murió en el 80. Canadá es un país pequeño, no tan pequeño como Uruguay, pero estoy seguro de que saben que cuando uno vive en un país pequeño, con poca gente, no hay tanta gente famosa. Una vez que tenemos uno famoso, todo el mundo se entera. Así que en Toronto todo el mundo sabe quién es Marshall McLuhan, obviamente, porque todo el mundo tiene alguna historia o anécdota sobre la historia de Marshall McLuhan cuando me lo crucé en el shopping o lo que sea. Y di una entrevista por una revista china, me acuerdo, que fue una entrevista que estuvo muy buena, y al final de la entrevista, y con mucha preocupación, el periodista me preguntó, ¿lo encontraste al final a Marshall? Y yo pensé, bueno, está. Ahora quiero aclarar que estoy hablando de Marshall McLuhan de una manera metafórica. Marshall McLuhan era un semiólogo, estudiaba los símbolos y los signos y el significado y las lenguas, era un teórico de la literatura y fue la primera persona que estudió los medios como la televisión y la radio de manera seria desde el punto de vista teórico y utilizó el lente literario con el cual estaba muy familiarizado para llevar a cabo su estudio. Está muy aceptado que de hecho Marshall McLuhan inventó el estudio de los medios y es muy difícil ahora imaginarse un mundo sin el estudio de los medios. Está incluido en todos los sistemas de educación. Y de esa manera fue muy extraño como este canadiense tenía esta memoria fotográfica y básicamente podía repetir todo lo que había leído de una manera increíble. Y de una manera que yo siempre pensé que de alguna manera su mente trabajaba como internet, de hecho. Porque muchas veces, también se le acredita, de hecho, el haber predicho la creación de internet. Su frase más conocida, el medio es el mensaje, y todo lo que él dice suena un poco oscuro, como que requiere un poco de procesamiento, es bastante difícil leerlo, pero también tiene sus recompensas, por supuesto. Entonces, buscando a Marshall McLuhan en Afganistán es una metáfora, es una práctica de vida, también es un libro, una exposición de fotografías, y también una exposición de texto, es un proceso de descubrimiento. Esta palabra proceso la voy a seguir usando en la presentación. En parte es un proyecto de historia y también un proyecto de fotografía. También es parte de un proyecto de autoayuda, digamos, como una especie de terapia. Y finalmente es un trabajo interdisciplinario que incluye fotografía, lenguaje, tecnología y guerra. Nunca se trató de encontrar a Marshall McLuhan, por supuesto, pero siempre era mirarlo, encontrar y buscar su teoría y sus ideas, utilizarlas como una especie de portal a través del cual mirar hacia atrás a una experiencia muy específica que tuve en 2011, cuando, como Verónica les contaba, estuve integrada con una unidad de marines en Afganistán, en una de las partes más peligrosas de todo el país. Era donde el talibán había recuperado la zona y el proyecto en el que trabajé se llamaba Base Track. Lo que tenía de especial Base Track es que utilizaba las redes sociales y los teléfonos inteligentes en la guerra. En 2011 los teléfonos inteligentes tenían 3 años nada más. Es difícil de creer hoy en día, pero en 2011 fue el año en que Apple inventó la primera máquina de fotos lo suficientemente grande como para que los fotógrafos profesionales consideraran serio utilizar en situaciones importantes. ¿Por qué uno iría a la guerra a arriesgar la vida si no se pueden tener fotografías lo suficientemente grandes? Así que buscar y encontrar de alguna manera tienen una relación consonante mutua. Esto es muy importante, es una parte importante de cómo funciona este proyecto desde el punto de vista psicológico e intelectual. Ahí tiene un portal y esta es la exhibición que le mencionó Verónica.
Esto ya existe como una exhibición y también ya existe también como un libro. Primero apareció el libro, primero la fotografía, después el libro, después la exhibición. Hay una exhibición en francés, una en inglés, se tradujo al español, que lo hicieron aquí en el Centro de Fotografía de Montevideo, que fue un trabajo muy importante. Fue increíble que hicieran este trabajo y para mí es parte en la cual este proyecto se desarrolla. Está siempre fluyendo y creciendo y cambiando y esta charla inclusive es parte de este mismo proyecto. Nunca leo los apuntes para disertar porque me gusta percibir cómo se está desarrollando la presentación, hacerlo que sea parte del pasado, del presente y del futuro todo al mismo tiempo. Así que para saltar directamente a Afganistán, el talibán gobernó del 96 a 2001. Había un periodista afgano que se llamaba Amir Shah, todavía está vivo, un hombre muy valiente e inteligente. En 2001 pudo trabajar en Afganistán antes de la caída del talibán, cuando ningún otro periodista podía estar presente, y Amir Shah arriesgó su vida y estaba filmando en video, porque el video y la fotografía estaban por fuera del entendimiento del talibán. Cuando lo encontraron, si lo encontraron filmando lo podían matar. Él estaba documentando y arriesgando su vida. Un día estaba con la cámara de video y un talibán lo ve. Y el talibán, el soldado del talibán se le acerca y le dice, ¿qué estás haciendo? ¿Estás con una cámara? Probablemente la cámara era de ese tamaño, pero el periodista, siendo muy muy inteligente y muy rápido, agarra la cámara, se la lleva al oído y dice, hermano, es solamente una radio. Esto es 2001. Y los talibanes no tienen ni idea de la diferencia entre una cámara de video y una radio. El punto que quiero demostrar con esto es cuán rápido cambian las cosas, porque 10 años más tarde estoy en Afganistán filmando y sacando fotos con un teléfono inteligente y ahora el teléfono ya tiene toda la tecnología que se requiere. Las cámaras para video, las cámaras para fotos, luces. Ahora se puede escribir en los celulares. Sacamos fotos y mostramos las fotos en el mismo dispositivo. Eso nunca había pasado en la historia. Estamos leyendo y escribiendo en el mismo dispositivo y obviamente esto iba a tener un efecto profundo en nosotros. Acá está el teléfono inteligente y elegí este, que es un dibujo como explosivo, porque muestra todos los mecanismos de lo que estamos mirando. Y estamos hablando mucho del tema de la diferencia entre lo análogo y lo digital. Todos los que están aquí van a ser parte de la última generación que diferencian entre lo análogo y lo digital. Si la humanidad llega a durar suficientemente tiempo, se van a recordar de nosotros como la generación en la cual convivió lo análogo y lo digital y también por el calentamiento global. Así que le pedí a un amigo, Jason Lowan, que es un ilustrador, que me escribió una especie de dibujo explotado del celular, con las distintas partes que lo componen. Por supuesto que no se puede hacer porque no hay componentes mecánicos, no hay nada que se pueda diagramar de un celular. Es todo psicológico en el celular. Así que hizo este dibujo de las capas ocultas de tu teléfono inteligente. No lo van a poder leer desde ahí, pero voy a leer algunas. Esto es todo lo que está adentro, las capas ocultas de un celular. Una suerte de esencia flotante. Una buena superficie peluciante. La nada. Ansiedad. Boredom. Correas, cosas de trabajo. La ilusión de la profundidad. Algo que vislumbro Marshall McLuhan mientras se fumaba un porro. Adicción, significado, vacío. En enero de 2011 recibí un email. Yo estaba en Toronto, donde doy una materia en la Universidad de Toronto, y acababa de terminar
el semestre cuando me mandan un mail, un colega que se llama Teru, que es el líder de Space Track, de las redes sociales. Pero yo no sabía nada de esa organización en el momento. Él me dijo, che, estamos en Afganistán, estamos sacando fotos con iPhones, ¿querés venir? Y yo pensé, bueno, no tengo ni idea cómo se usa un iPhone, no sé ni siquiera qué es una aplicación, nunca mandé un tweet, nunca saqué una foto por celular. Hace 20 años que soy fotógrafo, trabajé con las películas en fotografía por 10 años, sé mucho de tecnología, pero nunca se me ocurrió que iba a tener que precisar sacar una foto por celular. Al mismo tiempo, y encima, solamente pensar en mandar un tweet me daban náuseas, me daban ganas de vomitar. Estaba tan por fuera de mi práctica, de la manera en la que yo operaba. Sin embargo, entendí y comprendí que este era un momento crucial en la historia, y si quería ser parte del futuro o del presente, tenía que aprender cómo utilizar esta tecnología, porque simplemente iba a avanzar cada vez más y no me podía quedar por fuera. Entonces, consideré ir y me fui a Afganistán a ver cómo utilizar un celular. Pensé, ¿por qué no ir a algún lugar donde hay tanta tecnología que ya se utiliza? Lo primero que tuve que hacer con el iPhone en 2011 en Toronto, los iPhones eran muy populares, pensaba uno que tuviera toda la memoria para poder sacar fotos. Tenía 7 días para sacar la visa, subirme a un avión y llegar a Afganistán. Pero encontré un smartphone, viene en una caja enorme, con muchos espacios vacíos. Ya saben cómo los productos de Apple aparecen en la caja, ¿no? Miraba la caja y decía, pero no tiene manual, se olvidaron del manual, porque yo no sé cómo usar esto. Como la mayoría de nosotros, venimos de un contexto, de una generación que precisa leer las cosas. Y yo leo un montón, siempre leo los manuales de fotografía. Me gusta estar sola, tranquila y leer el manual con tiempo, pero los smartphones y las redes sociales no buscan eso, obviamente, así que lo tuve que aprender, tuve que entrar en Facebook, donde nunca estoy. Así que me metí en Facebook y puse, ¿alguien sabe cómo utilizar un iPhone? Entonces mis amigos me empezaron a dar consejos de cómo hacerlo, y ahí empecé a deducir cómo utilizar las aplicaciones, y la aplicación se llama Hipstamatic. Ahora ya nadie sabe ni qué quiere decir Hipstamatic, pero en 2011 era la primera aplicación y la más popular, y lo que hacía era sacar fotografías de una manera como si fuera una fotografía vieja, como una Polaroid. Y como pueden ver, tiene estas fotos de la cámara, pero era difícil de explicar. Yo estaba realmente sorprendida de tener que utilizar esto y encontrar esta tribu que se comunicaba de manera oral, tener que ir a las redes sociales y tener que preguntar cómo se utilizaban estas cosas. La otra razón por la cual dudé en ir a Afganistán era porque ya había estado integrada con el ejército, 3 meses integrada en Irak en 2003, pero pasé 1 año y medio en Irak y después publiqué este libro que se llama No Integrada o Desintegrada. Espero que pueda haber traducido el nombre. Unembedded, desintegrado, es una palabra que inventó mi editor. Básicamente, integrarse, embedding, siempre existió entre el ejército y la fotografía, porque los americanos lo llevaron a un nuevo nivel. Escribí todo un capítulo de cómo se dio todo eso. Donald Rumsfeld consultó a los productores de Hollywood para encontrar una estrategia de cómo incluir a los medios contando la historia que ellos querían que se contara. Así que acá estaba, otra vez integrada, embedded en Afganistán, pero esta vez para ver cómo utilizar un iPhone. Así que ese fue uno de los efectos. Entonces, el momento que se inventan las cámaras, la gente las empieza a usar en las guerras. Como historiadora de la fotografía, como les conté, quería ser parte de este momento en la historia donde los smartphones y la guerra se combinaban por primera vez. Marshall McLuhan hace que todo lo que ya leímos y escuchamos antes, y dijo que cada nueva tecnología hace necesaria una nueva guerra.
Entonces McLuhan lo dio vuelta. En vez de cada guerra usar una tecnología nueva, él dijo que cada tecnología precisaba una guerra nueva. Y eso de alguna manera es provocativo, nos hace pensar. Realiza un cambio y terminamos en esta situación donde tiene que resolverse un asunto específico. Estas son algunas imágenes de la base en la que estaba, en Lusakala. Una de las primeras cosas que vi cuando llegué fue esta imagen de un soldado afgano parándose tan alto como podía para poder agarrar señal con el celular, lo cual era irónico, ¿no? Porque estaba rodeado de protección para que no le dispararan y él básicamente subía y subía y subía exhibiéndose para poder tener señal. Esta es una fotografía de 2 soldados del Ejército Nacional Afgano y 2 estadounidenses. Y la razón para mostrar esta imagen es porque tiene que ver con las distintas actitudes con la tecnología de la guerra. Los soldados afganos, ellos saben que el celular tiene una cámara y comprenden que existe un tipo de relación, que tenemos que tener cierta relación para que yo les saque una foto. A pesar de que están ocupados, muestran como un respeto, miran a la cámara y de alguna manera posan para la foto. Los estadounidenses, sin embargo, parecen ignorarlo completamente y no prestar atención. Eso es lo que parece en realidad. Porque de hecho me invitaron a sacar fotos. Así que obviamente están plenamente conscientes de que yo estoy sacando fotos. Pero su relación con la foto básicamente es mostrar que no están intimidados por la tecnología. Entonces es importante mostrar que están bajo control, que están controlando la tecnología, ya sea tecnología fotográfica o tecnología militar. Un día, uno de los expertos técnicos del batallón me dijo: Rita, con toda tu capacitación, ¿cómo se siente utilizar un teléfono inteligente como una cámara? Y yo le dije, esto se lo voy a leer. Y también sentía, de alguna manera, como un artista, pero sentía que estaba desapareciendo como artista. El periodismo integrado a los militares, por supuesto que es una manera de controlar a la prensa. Es la mejor manera de controlar a la prensa porque básicamente uno controla el acceso. Este proyecto específico fue una integración con los militares y los militares tenían el poder de poder ver todas las fotos que sacábamos y leer todo lo que escribíamos. ¿A qué hora empezamos? Y teníamos muchas reglas arbitrarias que se nos aplicaban. Y una era que no podíamos sacar fotos o mostrar fotos de soldados sin camisetas, sin remera. Imagínense, estos son soldados que han estado en algunos de los lugares más peligrosos del mundo. Han perdido a muchos de sus amigos. Están en el 5º mes en Afganistán y los militares no quieren fotos de estos muchachos sin la remera, para que los vea la familia. Teniendo eso en cuenta y habiendo sacado la foto, yo pensé, es una buena foto, me gustaría poder mostrarla, así que les tuve que decir, che, ¿se podrían poner las remeras para la foto? Así la puedo sacar otra y podemos publicarla en las redes sociales. Ellos fueron buenos, muy buenos, se aceptaron y dijeron, sí, claro, no hay problema. Pero si miran las fotos, parece una foto que hubiese estado armada por un fotógrafo en Toronto con actores para recrear alguna especie de escena extraña. Queda como rara esta repetición de los escenarios. Esta es una foto de la página de Facebook. Todavía pueden visitarla. La idea de esta página de Facebook era crear un portal para que las familias en Estados Unidos pudieran mantenerse informados de lo que estaban haciendo los muchachos en Afganistán. Y yo creo que fue por eso que el ejército estadounidense
estuve de acuerdo en este proyecto de redes sociales, porque aún cuando yo estaba ahí, pensaba, ¿por qué el ejército le pareció bien hacer este experimento en la mitad de su batallón con redes sociales? Sonaba muy inocente. Así que esta es la página de Facebook. Algunas otras fotos de la base. Esta base en especial, con el tiempo, fue ocupada por los británicos, por los talibanes, por los británicos de nuevo, por los estadounidenses, y 2 veces por los talibanes de nuevo. Así que los edificios están cubiertos de huellas de quién había estado antes. Todo se conecta a estas ideas de tráfico y traducción, e intercambio y metáforas. Pero la historia de quién estuvo ahí antes era realmente fascinante. Parecía una especie de tatuaje. Así que controlar los medios es lo que querían hacer en el ejército, obviamente. Sin embargo, apenas llegamos en la integración, las familias empezaron a postear artículos contra la guerra en Irak, que eran muy críticos de la guerra. Y los militares empezaron a decir, esto es inaceptable, hay que sacarlo de acá. Hay que borrarlos como amigos, o hay que avisarles de que no se puede utilizar Facebook para eso. O mejor aún, desháganse de Facebook. Y nosotros bromeamos entre nosotros y le vamos a decir, sí, claro, llamamos a Mark Zuckerberg y le decimos, Mark, escúchame, hay que cerrar Facebook. Olvídate porque a los militares no les gusta. Lo que traté de explicarles al comandante, que como periodistas tampoco estamos muy enamorados de Facebook o de las redes sociales. Ya casi que nos había sacado el trabajo a todos, pero queríamos encontrar una manera de saber cómo funciona para poder trabajar con eso, para estar todos en el mismo programa. Sin embargo, los militares decidieron que ya tenían bastante con nosotros y con Facebook, y 5 meses después de antes de llegar a los 6, nos pidieron que nos fuéramos. Pero igual fue un éxito muy bueno. Imagínense, nos quedamos 5 cuando en realidad nos íbamos a quedar 6. Así que 5 fue suficiente. Tuvimos 5 meses por una organización de medios, por primera vez en la historia, que utilizábamos teléfonos inteligentes dentro del ejército. Siempre había querido ser parte de ese momento en la historia. Puede sonar egoísta, pero también era mi curiosidad de poder ver un experimento como este. Así que volví de Afganistán. Estuve 6 semanas. ¿Se acuerdan que había estado un año y medio en Irak? Había trabajado en el Levante también. Después de esas 6 semanas volví. Y ya que estamos utilizando Twitter y Facebook, nunca teníamos tiempo para pensar o procesar ninguna información. Básicamente lo llamamos alimentar a la bestia. Y no importa cuánto tengas para decir, siempre tenés que estar diciendo algo, siempre alimentando a la bestia. Teníamos muchos desafíos con internet. Nos podía llevar hasta 5 horas subir una foto, pero estábamos para eso, así que básicamente nos quedamos toda la noche esperando a que subiera la foto. Era tan diferente al periodismo en profundidad, al cual yo siempre me había dedicado, pero básicamente era sobre la tecnología, esa era la materia del proyecto. Así que llegué a casa de Afganistán muy deprimida, y casi que no salí de casa por unos meses, y un día me llama una amiga. En 2011 también lo que pasó fue el año, se festejaba el nacimiento de McLuhan y estaba lleno de eventos sobre McLuhan. Entonces mi amiga Leslie Sparks me dijo, tenés que salir de la casa, salí de la casa, vamos a la conferencia. Así que finalmente llegué a una sala de conferencias como esta, más o menos con la misma cantidad de gente, y estoy escuchando a este tipo que hablaba sobre la primavera árabe y los teléfonos inteligentes. Y algo que dijo, y no, juro que no me acuerdo qué fue, pero de alguna manera se me prendió la lamparita. Y por primera vez en meses pensé que había encontrado una manera a través, en todo este periodo tan oscuro de confusión y que no sabía dónde había estado,
había ido a Afganistán, había arriesgado mi vida. ¿Y para qué? ¿Qué había hecho? No había hecho nada, no había hecho mucho. Había sacado fotos, pero no había trabajado con las fotos. Ni siquiera no quería ni pensar en la guerra. Pero cuando estaba sentado entre el público, se me ocurrió el título: Ping, buscando a Marshall McLuhan en Afganistán. Ya a esa altura tenía una maestría en literatura que había hecho cuando tenía 20 y pico. Así que eso fue antes de ser una periodista de guerra. Pero ya estaba desde esa época mirando el mundo desde una lente literaria o desde la lente de una semiótica. Y eso estaba ahí de una manera más latente. Así que de alguna manera yo era la persona para escribir este libro. Cuando estaba en la escuela en los 80, no estudiamos realmente en la facultad a Marshall McLuhan. Nadie estudiaba a Marshall McLuhan. Yo no sabía mucho sobre él, pero sabía que en algún momento iba a escribir un libro sobre él. Ya alguien me había pedido, el editor de una revista que se llamaba The Literary Review of Canada, estaban creando su primer sitio web y querían hacer algo sobre fotografía y pensaban que yo era la persona correcta para hacerlo. Y me preguntaban, ¿hace algo sobre Afganistán? Y yo les decía, no, odio ese proyecto. Nunca más quiero pensar en celulares, de ninguna manera, fue un asco, no, no, no. No tengo nada para decir. Y en ese momento llamé al editor y le dije, ya tengo el título, pero el problema es que no sé nada de Marshall McLuhan, así que está todo bien si me lleva un año escribir esto. 4 años más tarde, había escrito un libro. Y este fue como empezó el proceso. Acá están las huellas de cómo fue el proceso. Una de las frases claves que todavía resuenan o que resonaban cuando hacía la investigación. La nostalgia cultural, de la misma manera que las viejas tecnologías La traducción no es tan fuerte como el original, porque en el original dice blues cultural. Es como esa depresión más pesada, es como peor que nostalgia, no tiene ningún aspecto positivo. Y está conectada, en los términos de McLuhan, de hecho, conectada a las amputaciones. Siempre conecta la tecnología con el cuerpo físico. Y esta era otra cosa en la cual yo nunca había pensado antes. Y de hecho, Marshall McLuhan tampoco fue el que lo pensó originalmente, sino fue como parafraseó toda esta idea. Y eso me llevó y me introdujo a esa idea que el descontento que yo estaba sufriendo tenía que ver con la tecnología. Y ahí realicé la conexión de que lo que me estaba molestando, y lo mismo que le pasaba a los soldados en Afganistán, empecé a hacer vínculos entre la tecnología de la fotografía y la tecnología militar. Fue lo mismo que hizo McLuhan. Yo no soy experta en Marshall McLuhan. Ellos dicen que soy experta en McLuhan, pero yo no soy lo suficientemente nerd para saber todo sobre McLuhan. Los verdaderos expertos todavía me aceptan como una especie de híbrido extraño porque fui a la guerra y dejan que hable sobre McLuhan. Como pueden ver, estas son páginas del libro. El diseño del libro tenía un objetivo claro, quería combinar la forma y el contento para ver la escritura de una manera visual, para poder controlar lo que hace el lector a través del tamaño de la fuente. Y la idea es, en la exhibición son solamente los paneles, pero la idea es escribir en el mismo plano que la fotografía. No se puede leer con los libros cerrados, eso es algo muy sencillo, a no ser que uno esté leyendo braille, que también es algo de lo que habla McLuhan. Otro aspecto sobre este trabajo lo llamo e-sondas. Son una serie de sondas. Básicamente incluimos fotografías y trabajo más sobre ellas. Y hablo y escribo mucho sobre una sola imagen. Y es un proceso que se perdió en Afganistán. El proceso que todos perdemos debido a la rapidez de las redes sociales, donde la acción y la reacción ocurren al mismo tiempo.
y tenemos que tomarnos más tiempo para ver cómo se realizan los procesos. Nosotros discutimos sobre ciertos aspectos, tenemos terapia para poder discutir, procesamos las cosas, después nos sentimos mejor. Básicamente empezamos a crear este malestar que yo estaba sufriendo psicológico. En Toronto hay un artista que se conoce por su trabajo en periodismo, básicamente sobre el malestar después del trauma. Básicamente lo incluyó en su trabajo, porque a través del proceso de visitar nuestro trabajo y repasar el trabajo una y otra vez, de alguna manera funciona como una terapia. Yo no diría que fue de alguna manera una terapia lo que utilicé en el libro, porque de hecho para eso se precisa un psicólogo de verdad, pero de alguna manera fue una actividad profiláctica, algo que me ayudó a sanar y que evitó que sufriera una mayor depresión aún. De esa manera el libro se volvió mi terapia profiláctica. Y espero que también tenga ese efecto sobre algunos que lo lean. También es un libro que estudia el lenguaje utilizado para las armas. También hay una frase de Umberto Eco, el gran escritor italiano y semiólogo que murió el año pasado. Es la idea de básicamente ser una guerrilla de palabras o una guerrilla de significados. A medida que seguimos moviéndonos cada vez más profundo en este periodo que nos encontramos de noticias falsas, siempre es cada vez más importante tratar de comprender cómo se produce este efecto y cómo podemos lograrlo mejor con él. Okay, so Ahora me voy a adelantar un poco. Bueno, voy a tener que adelantar un poco. Bueno, es así. Otra idea conectada a la manera en la cual la tecnología es una extensión del cuerpo físico y que las armas también son una extensión del cuerpo físico. Si uno mira un vehículo blindado, en los términos de McLuhan no hay diferencia, para el que está afuera no hay diferencia entre el vehículo blindado y la persona que está dentro del vehículo blindado. Se empieza a crear barreras entre el factor humano y el factor de las armas. Y básicamente estamos rompiendo el contacto cara a cara todo el tiempo, cada vez más. No hay conversación. Uno utiliza, está blindado, ya no se habla. Empezamos a disparar y a tirar bombas desde drones. McLuhan toma esta frase, en vez de ojo por ojo, la cambia por ojo por oreja. Y lo que quiere expresar con eso es que uno crea drones y uno tiene una super habilidad de ver a grandes distancias, pero se pierde, a cambio de eso, la audición. Y en Afganistán, a medida que van moviendo los soldados, ¿quién va a hacer el reconocimiento? ¿Quién va a hablar con la gente? Y preguntar, ¿es el vecino realmente el tipo malo al que le tenemos que bombardear? No, lo tienen que decidir desde una perspectiva visual, sin audio. Así que los drones son ejemplos muy extremos de esto. Y están tan lejos que los drones no se pueden ver. Nunca pude sacar una foto de un dron. Los Marines les encanta contar una historia que los campesinos afganos pensaban que los drones eran piloteados por ratones especialmente entrenados. Por supuesto que los afganos no saben mucho de los drones, pero todo el mundo sabe que los ratones no vuelan, no pilotean drones. Me empecé a preguntar por qué. Yo esta historia la escuchaba todo el tiempo. Y empecé a preguntarme por qué. Y de alguna manera es esta especie de pensamiento mágico por parte de los soldados, que necesitan sentirse seguros y sentir la seguridad de su superioridad tecnológica, aún sabiendo de que no está funcionando, de que no les está permitiendo ganar la guerra, pero de alguna manera quieren sentir de que sus enemigos estaban muy por debajo de ellos tecnológicamente y que eso los ayudaría a que no los mataran. La misma distancia
Imagínense los operadores de los drones que están en el desierto en Estados Unidos mirando las pantallas y están operando armas que están a miles y miles de kilómetros. Están matando gente. Capaz que pasan un mes vigilando a alguien todo el tiempo y después viene el comandante y le dice, bueno, es hora de apretar el botón. Y básicamente destruyen una casa llena de gente que estuvieron mirando durante meses en una pantalla. Después se van a casa a cenar con la familia y tienen que actuar como si estuviera todo bien. Y los psiquiatras han encontrado que estos operadores de drones tienen síndrome de estrés postraumático mucho peor que aquellos que están trabajando en operaciones en el lugar. Y esto en parte se explica porque hay una remoción de la camaradería. Si vemos algo romántico sobre la guerra, es ese factor de ser hermanos en armas, hermanos de armas, esa conexión entre los soldados. Pero todo eso desaparece. Entonces, ¿qué les queda? Nada. Facebook tiene una especie de problema parecido, porque Facebook tiene esta intención, y las redes sociales, básicamente de unir a la gente. Pero lo que estamos buscando, lo que queremos, es compañía, es compañerismo. Y el compañerismo tiene pa, que viene del latín, pan. Es muy físico el compañerismo. Para ser compañeros hay que compartir el pan con alguien. Y en Facebook no tenemos eso. Y causa de alguna manera una increíble soledad y aislamiento. Todos sabemos lo que es vivir hoy en día. Entonces, ¿por qué el Estado Islámico ama Internet, pero odia la historia y los objetos antiguos? En otras palabras, odian la memoria y la evidencia, y cualquier cosa que tenga que ver con la memoria, igual que Donald Trump. Así que la pregunta que me hago es, ¿estamos en la víspera de los años oscuros de la verdad? ¿O es posible acaso que estemos viviendo en la cúspide de un momento de cambios, pero cambios para bien? Marshall McLuhan dijo que la tecnología, cuando se llevan a su extremo, vuelven a etapas anteriores de tecnología. Y si se fijan en los teléfonos inteligentes y la manera en la que tenemos imágenes que nunca... no se espera que se saquen del celular, básicamente quedan ahí. Si yo muestro una foto a un niño en Afganistán, ni siquiera entienden de que existe la posibilidad de que pueda existir fuera del celular. Y de alguna manera eso nos recuerda, este es un dibujo del siglo XVII de la cámara oscura, donde las imágenes se proyectan dentro de las paredes y la gente puede ir y ver las imágenes. O los pintores también las utilizaban para bosquejar algunos dibujos. Y ahora, de alguna manera, ha resurgido todo este material de impresión. Entonces lo que pasa, ¿qué va a pasar con la historia visual de la humanidad si no tenemos ningún producto tangible, material? Con este trabajo, lo primero hice un libro. Lo que quería era arrancar las imágenes de ese útero digital donde se encontraban y produje un libro, un objeto físico que puedo tener en la mano. Con los años me asocié con un impresor, Bob Carney, en Toronto, y las imágenes que están en la exhibición aquí en Montevideo son escaneadas de impresiones con paladio. Es un metal noble, es de la misma familia del platino, dura más que la plata. Se colorean con pigmentos. Nos imaginamos que pueden durar hasta 1000 años esas imágenes. No sé si precisamos mis imágenes 1000 años, pero tienen el valor, no desde el punto de vista histórico, sino desde el punto de vista simbólico, como una continuación de este proceso que, como les dije, siempre es algo que está fluyendo y cambiando permanentemente. No les voy a contar mucho sobre ese proceso, pero hubo grandes presentadores que hablaron sobre estos procesos de archivo. Ya le dije a Verónica que no puedo competir con la poesía de Roberto hablando de su proceso y hablando de sus cámaras y sus instrumentos como si fueran sus hijos. Yo dije, bueno, voy a hablar de la parte mecánica porque a ese tipo de poesía yo no llego.
Estos son algunos de los escaneos de las impresiones en paladio que hicimos, que están en Canadá. Ah, está, me quedan 10 minutos. Bueno, entonces les voy a contar una pequeña anécdota. Estaba guardándome algo por las dudas. Hay preguntas, ¿no? Sí. Una de las cosas que me sorprendió de los militares y que me sigue sorprendiendo es, con todo este enfoque en las armas y la tecnología, están perdiendo contacto con la conexión cara a cara, con el idioma, del poder del lenguaje. Y es irónico de alguna manera, porque los militares durante la historia han jugado un rol importante en transitar distintos idiomas. El lenguaje es poder, el alfabeto es el poder. McLuhan dice que el alfabeto son colonizadores agresivos, así se refiere al alfabeto. El alfabeto. Entonces, esta foto que tiene a la izquierda es un cartel que los marines se encontraron, volvieron a la base y dijeron, encontramos un cartel. Estaba bloqueando un camino y tenía 3 rocas rojas alrededor, pero no teníamos el traductor con nosotros. Casi nunca usen traductores porque no hay, básicamente. Así que pensamos en traer el cartel para que lo tradujeran. Entonces muestran el cartel a uno de los traductores y el cartel está escrito en una especie de pashtun híbrido. En Afganistán hay dos idiomas principales, Dari, que se habla más en el norte, que tiene mucho que ver con el persa y el iraní, y el pashtun, que se habla en el sur y tiene más que ver con Pakistán, pero ambos se escriben de una manera muy parecida en árabe. Era curioso porque muchos de los soldados americanos, apenas los afganos hablan en árabe, se dan cuenta porque reconocen el tipo de símbolos. Muchos de los soldados americanos habían estado en Irak, así que si ven símbolos en árabe, asumen que hablan árabe. Pero no pueden entender, por ejemplo, que el alemán y el inglés comparten el mismo alfabeto, pero son idiomas distintos. Es lo mismo que pasa. Entonces tenían un traductor del norte y que se le estaba complicando para poder interpretar los símbolos, porque por supuesto estaba escrito en otro idioma. Después averigüé y lo hice analizar por un lingüista en Toronto y me dijo que una especie de híbrido típico de lo que hablaban ahí. Esto es una traducción de ese texto. Entonces pensé, la pelota, y ahora devuelvan ese cartel. A pesar de que no tenían ni idea en la base, ¿van a llevar el cartel de nuevo y ponerlo donde estaba? Y dijeron, no, es muy peligroso. Pero es una locura, pensaba yo. Estos soldados tienen cámaras, pero de alguna manera se habían olvidado de que tenían cámaras y que podrían haber utilizado la cámara en el celular para sacar una foto del cartel y no llevarse el cartel. Pero se olvidaron. El lenguaje es visual, de alguna manera rara. Pensaron que tenían que llevarse el cartel físico con ellos. Por supuesto que le saqué una foto. Cuando volví a casa hice que lo analizaran y después escribí todo un capítulo de mi libro sobre eso. Bueno, tenemos tiempo para el video de Bob Carney. Tengo un video de Bob Carney con subtítulos, que es un impresor. Estamos en su laboratorio, dura 3 minutos. Así que Bob Carney hace impresiones, lo conocí hace como más de 25 años. De hecho, él imprimió mi portfolio cuando estaba en Nueva York y se obsesionó tratando de encontrar impresiones que duraran
mucho tiempo, cuando volví de Afganistán y cuando vio mi trabajo, capaz que ahora hablamos un poco de esto con Johanna más tarde, pero me preguntó si quisiera ser parte de su experimento para imprimir y hacer una exhibición de este trabajo combinando las tecnologías digitales y análogas de tal manera de que pudiera hacer 30 impresiones de paladio en 3 colores, que básicamente implicaba hacer 4 negativos diferentes, todo digital. Si uno tuviera que hacer eso en un laboratorio, llevaría meses para hacer una impresión y mucho ensayo y error. Así que estas impresiones son un ejemplo increíble de la colaboración de lo digital y lo análogo, que de alguna manera hizo este trabajo posible. I don't have a very good education. I left home early. No tuve mucha educación, me fui de casa temprano, cuando tenía 17, 18, cuando era un adolescente. Actually, Rita, Yeah. Federico can translate. Oh, really? And we can You carry wanna? on. Okay. I think Sorry. so. Yeah. Federico, yes? Can you hear the video? Whoops. Okay, great. Let's go. Trabajé en muchos trabajos en la costa y después de unos 3 años de ese trabajo me di cuenta de manera rápida que no quería trabajar tanto por el resto de mi vida. Así que iba a terminar sino agotado. Así que me presenté en la universidad y me aceptaron y pasé de ser casi que el peor alumno a ser, creo, uno de los mejores en esos 3 años que estuve en la universidad y me encantó el proceso, me enamoré del proceso. Me encantó la magia de ver la impresión saliendo del revelador. Básicamente se trata del proceso de transmitir o llevar una imagen al papel. Yo creo que es increíble ese proceso. De la investigación que realizamos, los pigmentos que utilizamos son muy permanentes y el paladio es un metal noble que es muy permanente, así que sentíamos que va a durar mucho si utilizamos estos procesos. No tienen el mismo realismo que una impresora a chorro, pero tiene su propia paleta de colores que creo que es muy bonita y de alguna manera te lleva, te retrotrae a una época de cuando se hacían las impresiones a mano. Trabajo con Bob más que nada porque es uno de los mejores y probablemente sea el mejor hoy en día, o de los últimos que se mantienen básicamente. Era muy importante para mí tener a alguien que estuviera totalmente dedicado a la calidad más alta posible para una impresión. Por cada impresión estamos trabajando con luz, estamos trabajando con química, estamos trabajando con la visión de alguien. Cuando aparece es increíble de ver. Ahí comprendí yo sabía que era lo que era una buena obra de arte, pero me faltaba la parte técnica de crear esas obras de arte. Todo lo que estamos haciendo ahora se puede hacer en una casa y todo el equipamiento que estamos utilizando es viable para un artista joven y puede decir, bueno, yo lo puedo hacer. Es una posibilidad que pueden encarar.
Muchas gracias, Rita. Eso fue increíble. Tanta información. Y tu pasión que se muestra en todas las etapas de esta experiencia es fascinante realmente. Para hacer preguntas. Así que los que quieran levantar la mano, les acercamos un micrófono. Y acá tenemos una pregunta. Acá, en el medio. A ver si levantas de nuevo, así te pueden identificar. Ahí va. Hola. Hola. ¿Qué tal? La pregunta que te quería hacer es un poco complicado hacer una pregunta sobre este tema porque es bastante complejo, pero me parece que tu trabajo, lo que quisiste hacer, el mantener las fotos en una permanencia de hasta 1000 años, que quizás pueda ayudar a la pregunta que te quiero hacer. ¿Cómo ves vos el futuro en cuanto al control que hay sobre la imagen cada vez más? Lo que es la NSA, lo que son los británicos, está todo cada vez más controlado. No hay una imagen que se emita sin que alguien la esté viendo o controlando. Y ahora con quizás que ganó Donald Trump, eso se pueda intensificar o no. Lo que te quiero decir es si sos optimista o cuál es tu visión frente a ese futuro ante tanta regulación. ¿Ante tanta qué? Regulación. ¿Regulación de Si la va- circulación de imágenes? O, Claro, sí. sí, de que esté todo tan controlado. Regarding the control of the circulation of images, what is your idea of the future? Are you optimistic, pessimistic? Yeah, I have to be. Tengo que ser optimista, porque si no, me quedo en casa sin parar de vomitar después de la elección estadounidense. Pero, de verdad, yo le digo a mis estudiantes en la Universidad de Toronto, hablamos mucho de esto. Yo estoy en mis 50, así que todavía me quedan 30 años para luchar. Así que esto es claramente el gran desafío que tenemos que enfrentar en nuestro tiempo, es cómo vamos a encontrar la manera de poder tener control sobre la tecnología. Pero me parece que la fotografía y las redes sociales, la historia es tan reciente, realmente es sorprendente y nos encandiló su poder. Y los algoritmos que la gente inventa, que son tan poderosos y de tantas maneras son sorprendentes y cosas fantásticas que se pueden hacer, no podemos creer que ahora mismo que la necesidad y la concientización es tan grande y estamos en este periodo de esta nostalgia cultural sobre lo que esta tecnología ha mostrado que puede hacer, y también de maneras muy negativas, como esta reducción y esta diferencia entre qué está bien y qué está mal, qué es verdad y qué es mentira. Tiene que haber alguna manera que con esta necesidad alguien va a encontrar la manera de crear algoritmos que de manera puedan hacer desaparecer a toda la mierda que hay alrededor. Alguien lo tiene que hacer. Creo que uno de los aspectos más interesantes es el periodismo colaborativo. Este aspecto colaborativo de Basetrack es muy importante. Estás haciendo supuestos de que la gente colaboraba, pero es un supuesto. El proyecto se realizó con una cooperación entre los soldados y con los amigos y las familias. En mi opinión, es más importante quizás, eso es más importante que el uso del iPhone. Entonces me gustaría saber, o me gustaría que nos dijera, que nos contaras más sobre este tipo de periodismo, sobre la colaboración con las familias de los soldados. Sí, por supuesto, crear ese ambiente que contribuya a ayudar a la familia de los soldados fue una de las partes más importantes,
o la parte más importante de este proyecto, es lo que hacía emocionalmente viable, porque de lo contrario hubo mucha colaboración, yo diría que fue de la colaboración más estrecha con los militares en la historia, y de alguna manera fue como una genialidad utilizar esta estrategia de involucrar a las familias. Entonces, eso hizo que los militares acordaran hacer este experimento, pero tuvo consecuencias inesperadas. Como sabrán, algunas familias de los marines que lo odiaron, y a muchos se empezaron a combatir y a publicar cosas que iban contra el ejército. Así que una de las familias, por ejemplo, había algunos marines que básicamente los amenazaron y tenían que decirle a su familia que se callaran, porque podían ser castigados en el campo de batalla si por ejemplo, su hermana no dejaba de publicar cosas negativas contra la guerra. En un momento el comandante de la unidad dijo, bueno, no queremos que nuestras esposas se enteren, porque van a empezar, si se enteran de todo, se van a ir de parranda por ahí, nos van a empezar a engañar. No tenía nada que ver, de alguna manera es complicado. Hay un lugar, una parte linda de todo esto, es la motivación, y que de alguna manera todo el mundo quería apoyar a los soldados, pero no sabíamos bien cuál es la manera, la mejor manera de hacerlo. Pero creo que el propósito del proyecto tenía más que ver con probar la tecnología. Y eso era como un subproducto de todo esto. Por supuesto, cualquier cosa que se pueda hacer para de alguna manera disminuir el dolor de los soldados y sus familias, a mí me parece muy bien. Muchas gracias por la pregunta y gracias por saber tanto sobre el proyecto. Acciones de guerra también surgieron algunas de las fotos más chocantes sobre los abusos, sobre de las torturas, etcétera, ¿no? Pienso en la fotografía de guerra desde sus orígenes, desde Crimea, la guerra de secesión, ¿no? ¿Pensás que esta tecnología hizo posible tomar ese tipo de fotos o se hubiera hecho de cualquier manera? ¿Y cómo te sentiste tú con respecto a esas fotos? Sí, es una muy buena pregunta. Cuando estaba utilizando los teléfonos inteligentes, era algo muy nuevo. Esta aplicación tenía un proceso muy lento. Solamente se podía tener una foto por minuto, imagínense. Así que era irónico, de alguna manera, estar en 2011 utilizando tecnología que era más lenta que cualquier otra tecnología que hemos usado desde 1800. Todos sobre la velocidad y sobre la cercanía. No se podía en 2011. Hoy en día los celulares son mucho más rápidos. Pero tratar de sacar fotos rápidas de acción, ahora tienen mucho más control sobre los lentes y la iluminación. Algunas cámaras se siguen requiriendo para utilizar en la guerra. Estas fotos son ejemplos claros de cómo estuve forzada a reducir la velocidad para poder sacar estas fotos. Se parecen, son fotos de guerra, claramente. Pero hay pocos portarretratos. Personalmente, como artista, me parecía curioso eso de la lentitud. Pero la verdad es que yo no he vuelto a usar celulares para sacar fotos desde esa época. Inmediatamente volví a los formatos más grandes, a cámaras bien sofisticadas. Yo no creo que pueda hacer ese tipo de fotografía. Hay mucha gente que utiliza celulares de una manera muy buena. No tengo contacto con ellos, pero a medida que la tecnología avanza en rapidez,